Ahora me gustaría invitaros a que abráis el capítulo 28 de nuestro libro, en Éxodo, y vamos a continuar donde lo dejamos en la última clase. Vimos el efod, ¿os acordáis? Y el pectoral, y ahí se nos fue la clase. Tenemos una clase extra, que es la de hoy, que podemos estar agradecidos, pero otra vez estamos con el tiempo apretados. Entonces vamos a tratar de ver las restantes prendas de las vestiduras sacerdotales y hallar el sentido que tienen. Para retomar nuestro tema, una introducción breve, ¿vale? Estamos con el tema de las vestiduras, lo que sugiere el vestido. Ya veíamos que con él se nos evoca la idea de que Dios nos cubre, el Señor nos cubre a través de esas vestiduras y nos capacita para ministrar como sacerdotes. En concreto dice el versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. O sea, explica el propósito por el cual nos son dadas estas vestiduras. Para honra, lo que nos sugiere la idea de autoridad; hermosura, que nos sugiere la idea de gloria. Pero en un sentido más amplio, ¿a qué apuntan estas vestiduras? Pues apuntan a la idea de la dignidad. Esto tenemos que confrontar un poquito con otras partes de las Escrituras, No pensemos que es que se dedican capítulos enteros en las Escrituras a explicarnos en qué consisten estas vestiduras, qué colores tienen, cómo se hacen, que son para honra y hermosura, sí, pero no pensemos que se nos muestran para saciar nuestra curiosidad y saber cómo se vestían los sacerdotes en aquella época. Tienen un propósito. Si nosotros fuésemos a Zacarías, capítulo 3, versículos del 3 al 7, se nos muestra cómo Josué, que era el sumo sacerdote, está con vestiduras viles, vestiduras sucias, lo cual le incapacita para estar en la presencia de Dios. Así es que este sentido de honra y hermosura ahora está ausente. Y eso es lo que nos enseña que si nosotros no tenemos estas vestiduras de las que se nos habla en el capítulo 28 del Éxodo, luego más adelante en el 39 cómo se confeccionan, pues si no estamos con estas vestiduras en realidad estamos inhabilitados. Pero vemos que Dios hace una cosa, y ahí en Zacarías se nos muestra. Dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Qué es lo que nos ha dicho esto en cuanto a las vestiduras? Pues que las vestiduras son algo que Dios nos da y además con ello nos viste de dignidad, porque aquí se nos está hablando de dignidad, que se le confiere a alguien que entraba en la presencia de Dios con vestiduras viles, incapacitado. Pues Dios nos da dignidad y además se nos llama a mantener esa limpieza en las vestiduras. Esto ya lo hacemos nosotros. Malaquías redondea un poco la idea. Malaquías 2:16: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Aquí está la idea. Así es que cuando se nos habla en el Éxodo de las vestiduras, también se nos está no solo invistiendo de dignidad cuando se nos confieren, sino dando una responsabilidad de mantener esa dignidad que se nos ha dado. Esto el apóstol Pablo lo retoma en su epístola a los Romanos, por ejemplo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y ahora mirad, esto es lo que yo subrayo, y vistámonos las armas de la luz. Habla de la idea del vestido. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Y ahora subrayo aún más esto: sino vestíos del Señor Jesucristo. Con lo cual se nos aporta ahora una idea nueva. Estas vestiduras de las que se nos hablan van cobrando la forma y nuestra vestidura es Cristo mismo. Por tanto, hemos de intentar casar un poco la tipología del Éxodo que encontramos en cuanto a las vestiduras sacerdotales con la idea de que nuestro vestido es Cristo. Lo que quiere decir que cada prenda que se nos está narrando aquí en el capítulo 28, nos está hablando de aspectos de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio y cómo nos cubre a nosotros. Porque Cristo son nuestras vestiduras. Ahora, así es que cuando se nos habla del efod, se nos habla del pectoral, que vimos la semana pasada,
cuando se nos va a hablar ahora que vamos a tratar de desarrollar un poquito la túnica azul, o la túnica blanca que va debajo, o el cinto, o la mitra, todas estas ideas son apuntando a nuestro Señor Jesucristo como tipos. Otra cosa importante que quiero subrayar, y con esto vamos a avanzar ya, es la idea de que en el mantenimiento de las vestiduras que Dios nos ha dado, nosotros tenemos una recompensa futura. Somos salvos, porque el Señor Jesucristo nos salvó, pero eso no quiere decir que vayamos a tener la misma gloria o la misma recompensa, y esto también Pablo lo aborda, por ejemplo, en 1 de Corintios. Tendremos una gloria distinta cada uno de acuerdo a como nosotros hayamos mantenido nuestras vestiduras, lo cual nos vuelve a hablar de la idea de la gran responsabilidad que tenemos en mantener nuestras vestiduras limpias. Fijaos, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, ciertamente, pero con distintas glorias. Con eso nos ayuda ahora a retomar otra vez en el libro de Éxodo la idea de las vestiduras y volvemos a ella. Pero, ¿cómo adquiero yo esas vestiduras? Pues ya vimos la semana pasada que no son los sacerdotes los que se hacen esas vestiduras. No es Aarón el que se hace sus vestiduras para honra y hermosura, ni tampoco sus hijos. Estas son conferidas por Dios, que capacita a hombres, les da sabiduría. En definitiva, es Dios mismo el que diseña, el que capacita, el que desarrolla el proyecto de estas vestiduras para vestir a los sacerdotes. También vimos, cuando hablamos de la idea del sacerdocio, que todos nosotros somos llamados al sacerdocio, que no es una opción. Cuando nosotros somos del Señor, el Señor nos capacita y nos insta, nos manda a ser, porque Él desea levantar una nación de sacerdotes. Nos da un nuevo oficio, es la idea que quería subrayar. Ahora, con la idea que yo os pregunto de cómo adquiero yo esas vestiduras, pues queda claro que yo en realidad no las adquiero, me son concedidas. Os he señalado la idea de la responsabilidad que tenemos en mantener limpias esas vestiduras. Y en la manera práctica el apóstol Pablo la retoma para hablarnos de qué manera nosotros vamos a mantener esas vestiduras, que es lo que apunta, por ejemplo, en su epístola a los Efesios, capítulo 4, del 22 en adelante. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos, hay una acción que se nos manda a hacer, despojaos, es un verbo en imperativo, eso es algo que hacemos nosotros. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esta idea es importante porque con vestiduras viejas o con el vestido viejo del viejo hombre, que todos hemos tenido y aún tenemos, pues somos incapacitados para el sacerdocio. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a alabar a Dios y no podemos alabar a Dios. Vamos a orar y no podemos orar. Vamos a adorar y no podemos adorar. O vamos a testificar y no tenemos impacto. ¿Por qué? Porque la idea recogida en las vestiduras del capítulo 28 del Éxodo, que estamos desarrollando y vamos a desarrollar hoy, pues no están presentes. Nosotros las hemos ensuciado. Esa es una idea también muy importante que quería apuntar. Por tanto, ¿qué es despojarse del viejo hombre? ¿De qué manera nosotros mantenemos limpias las vestiduras? Nos vestimos de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo esto es lo que impide nuestra oración poderosa, nuestra alabanza, nuestras vidas de testimonio, nuestro sacerdocio en definitiva. Pero mira lo que dice el versículo 10: y revestido del nuevo. Voy al 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora el 10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, nuestro Señor, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es la idea, ¿vale? Por supuesto, si fuésemos luego más adelante al libro de Apocalipsis, ahí se nos termina de afinar la idea. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es el Señor Jesucristo quien nos está diciendo. Y en el capítulo 3 también, un poquito más adelante, dice: cuando nosotros nos creemos que estamos bien, en realidad hay un contraste entre la visión del hombre natural o incluso del creyente carnal, en cuanto a que se ve muy guapo y muy bien,
a cómo Dios ve. Por tanto, dice el Señor a estos que está dirigiéndose a la iglesia de Laodicea, que es la iglesia de nuestro tiempo, en realidad se está diciendo a nosotros, dice, tú te ves muy bien, muy rico, muy guapo, muy bien vestido y todo lo que quieras, pero no sabes que eres miserable, estás desnudo, Entonces te dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas tenemos que adquirirlas de él. Otra vez la idea que recogíamos en el versículo 2 del capítulo 28 de Éxodo. Es Dios quien provee, es Dios quien capacita. Por eso el Señor en Apocalipsis vuelve a decir, que de mí adquieras vestiduras blancas, que compres de mi oro, que adquieras de mí vestiduras blancas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque eso es lo que hay debajo, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, etcétera, etcétera. Bien, ¿para qué sirven entonces estas vestiduras? Estas vestiduras, en muchos pasajes de la Biblia, pues se nos muestra que identifican al portador de las mismas con un oficio. El caso que estamos ahora estudiando es el del sacerdocio, por eso se le dice de sacerdote. Hay un ejemplo que es muy curioso. Vamos a ir a Mateo 22, versículo 11 en adelante. Ahí se nos habla de unas bodas. Estas vestiduras lo que sirven son para capacitar, como os he dicho antes, y para permitir la presencia de los convidados en la boda. Nadie que no esté vestido de boda puede estar en la boda. Por eso nos dice el Señor que entró el rey para ver los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda, la idea del vestido. ¿Y qué le pasa a este hombre? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, sin las vestiduras que Dios nos provee, no podemos estar en su presencia. Y aquí en la imagen esta de la boda, pues el Señor lo enseña. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 en adelante dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Otra vez instándonos a la acción, al lavamiento de las ropas. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que es el único lugar donde nosotros podemos ser limpiados, en la sangre del Cordero. Y finalmente en Apocalipsis 19, del versículo 7 en adelante, se nos habla de que es a la iglesia la única que le es concedida estas vestiduras que van a permitir estar delante de la presencia de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, otra vez la idea de las bodas. Y su esposa se ha preparado. Y a ella, que es la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ahora hay una interpretación de lo que es el lino, por si no nos había quedado bastante claro con las clases que hemos visto anteriormente. El lino fino, dice el versículo 8, que son las acciones justas de los santos. Nos habla de justicia, como nosotros ya sabemos, nos habla de pureza, nos habla de las acciones justas. Vamos a ir ya directamente, porque se nos echa el tiempo encima, a por lo menos a atisbar un poquito de cada prenda que nos ha quedado por ver. El manto azul. Vimos la semana pasada el efod y el pectoral, con toda la pedrería, etcétera, etcétera. Ahora nosotros nos vamos a ubicar concretamente en el versículo 31 del capítulo 28, aunque también está en el capítulo 39 del versículo 22. Nos dice, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un corselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. ¿Vale? Hasta ahí. Lo primero que nos llama la atención es que es un manto que está inmediatamente debajo del efod. Y cubre, por tanto, la túnica a la que aún no hemos llegado, que es blanca, que es la pieza base, como vamos a ver enseguida. Pero este manto azul, pues es una prenda formada de una sola pieza y otra vez nos sugiere la idea del azul, porque es lo que predomina en él. ¿Qué es el azul? Pues ya sabemos que es la dignidad celestial, nos habla de lo que proviene del cielo. Vamos a ir a algunos versículos y lo vemos rápidamente. Juan 3:13.
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, apuntando a nuestro Señor Jesucristo, asociando el color. Primera de Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Otra vez la idea de celestial. Nos dice que es de una pieza para que no se rompa este manto. Esta idea es importante y a mí me ha sugerido un problema a la hora de preparar la clase, porque yo he comparado el manto del sumo sacerdote que no se rompe, y además se dice muy enfáticamente, con aquel otro manto o vestiduras del Señor Jesucristo que sí se rompieron en la cruz. ¿Os acordáis? Cuando detuvieron al Señor y lo crucificaron, las vestiduras exteriores, que podríamos equiparar hasta cierto punto con este manto azul que es la vestidura exterior, aquí se nos dice en el Antiguo Testamento que no se rompe, pero cuando al Señor Jesucristo le quitan esta vestidura exterior, la rompen en 4 pedazos, la idea del 4, es su vida partida que alcanza los 4 confines de la tierra, Él da su vida para salvar al mundo, es la idea que podríamos decir en una frase para no alargarnos. Pero esto no ocurre con el manto azul del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Quizás yo pensé que no son equiparables, pero me resistí a esta idea, porque yo pienso que nos fuerza a comparar en el Antiguo Testamento esta vestidura con el Nuevo. De hecho, la túnica del Señor en la cruz no la rompieron. La túnica blanca, no nos dice que fuera blanca, pero la túnica, la prenda interior, esa sí que no fue partida, se la repartieron en suertes. Y esa es también comparable a la túnica blanca que va a aparecer ahora después del manto azul. ¿Cuál es el enfoque que podríamos adoptar en cuanto a la idea del manto azul entonces? ¿Cómo podemos interpretarlo y en qué sentido nos habla de nuestro Señor Jesucristo? Pues este es un problema que yo he estado meditando bastante. Y entonces se me ha ocurrido ver de qué manera nos habla el Antiguo Testamento en cuanto a la idea del manto y luego qué enfoque aporta el Nuevo Testamento, para poder intentar casar estas dos ideas. ¿Por qué antes se rompe, antes no se rompe y ahora en el Nuevo Testamento va y se rompe en 4 pedazos? Mirad, si vamos al Salmo, por ejemplo, 109, versículo 29, se nos habla de aquellos que están cubiertos con un manto de confusión. Si vamos al Cantar de los Cantares, aquella sulamita que empieza a ir detrás del novio y después de coquetear y la crisis que tienen, en cierto sentido, pues le dicen que a ella le quitaron su manto de encima. Los guardas le quitaron su manto de encima, la llenaron de confusión otra vez, en cierto sentido, pues la cubrieron de vergüenza. En Isaías 61, versículo 10, nos dice que me vistió, me rodeó con manto de justicia. Esta es la idea, os estoy abreviando mucho las citas, porque no nos alarguemos. Todas estas citas del Antiguo Testamento nos hablan de la idea de que el manto es algo que sirve para cubrir, como protección, o también su contrapartida como confusión, tanto me puede cubrir como algo que me da seguridad, como algo que me llena de perplejidad o de confusión, como es el caso, por ejemplo, de la sulamita o aquella cita que os he dado del Salmo. Por tanto, queda subrayada la idea de que es algo que da seguridad, o su contrario, pero el caso es que cubre, protege de alguna manera. En el Nuevo Testamento me he acercado yo a la idea y me he encontrado con Mateo 9:21 y encontramos a aquella mujer que estaba enferma y que pensó que si tocare solamente su manto seré sana. Es alguien que se acerca al manto o a la vestidura exterior de nuestro Señor Jesucristo y solamente con acercarse a eso ella sabe por fe que será sana. Mateo, un poquito más adelante, en el capítulo 21, nos dicen que al Señor le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima, es decir, le ofrecían sus mantos para que Él se pusiera encima. O cuando entraba en la ciudad de Jerusalén, también en el capítulo 21, en el siguiente versículo, en el 8 ahora en concreto, dice que la multitud, que era muy numerosa, pues tendía sus mantos cuando Él pasaba, es decir, le rendían ¿su qué? Pues si hemos visto en el Antiguo Testamento lo que nos sugiere la idea del manto y ahora con lo que nos está apuntando el Nuevo, pues nos está hablando de la idea de aquello en lo que nos hace sentir protegidos, aquello en lo que depositamos nuestra confianza. Al menos es como yo lo entiendo.
Es decir, en el Nuevo Testamento se nos aporta la idea, que yo no he encontrado muy definida en el Antiguo, no quiere decir que no esté, pero que está mucho más clara en el Nuevo Testamento, de que el manto es algo que hay posibilidad de rendir a. No es algo que yo solamente me apropio para cubrirme a mí, sino que es algo que yo puedo rendir a, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquello en lo que yo confío, en lo que confío mi vida, mis problemas, todas las cosas, es algo que en el Nuevo Testamento se nos muestra como que se le puede rendir al Señor. Juan, en su Evangelio, dice que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? En aquella noche que compartió y lavó los pies de los discípulos, pues una de las acciones que nos hace enseguida notar el evangelista es que se quitó su manto. Nos dice que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y se puso a servir. Vale, nos dice que se quitó su manto. Y luego el mismo evangelista nos dice un poquito más adelante, en el versículo 12, que cuando terminó, dice que tomó otra vez su manto y volvió a la mesa y entonces les dijo y les empezó a enseñar a los discípulos. Es decir, está la idea de que el Señor Jesucristo mismo toma su manto, lo dispone de él, se lo quita, se pone a servir y cuando termina vuelve a tomar su manto, con lo cual nos está hablando de la idea de que el manto es la vida. Él la da y la vuelve a tomar. Uniendo todas estas ideas, pues nos hace ver que el manto en realidad es como nuestra vida, aquello que nos hace sentir seguros, aquello que nos ha sido dado en realidad, pero de lo que nosotros disponemos. Tenemos la opción de rendirlo al Señor o de no rendirlo. Aquella mujer se acercó por fe a tocar la vida de Jesús. Si acaso toco el borde de su manto, seré sana. El Señor Jesucristo mismo nos enseña que su manto, Él lo dispone, se lo quita para servir y lo vuelve a tomar. Y luego los soldados lo parten en 4 partes. Es la vida de nuestro Señor dada por nuestros pecados. Así es que, volviendo a nuestro manto azul, del sumo sacerdote, pues nos hace ver que en realidad antes no se rompe y ahora se rompe porque no están hablando exactamente, no son exactamente equiparables en el sentido de vida, porque sí, sino que nos está hablando de distintos aspectos de vida, eso sí, En ambos casos es algo que cubre, pero el manto azul del sumo sacerdote nos habla del aspecto de la vida de adoración, azul, lo celestial. Es la vida de adoración, esa no se rompe. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el manto de nuestro Señor Jesucristo, cuando es roto en la cruz, nos habla de la vida que se entrega para servicio y que es fructífera, por la cual nosotros somos salvos además. O sea que sí que ambos mantos nos hablan de vida, pero de distintos aspectos. Por eso entiendo yo que en el Antiguo Testamento se nos habla de que no se rompe, tiene un coselete alrededor del cuello que lo refuerza para que no se pueda romper, pero en el Nuevo Testamento sí que se nos rompe. Solamente nos dice que el manto azul se podía vestir desde arriba, por arriba, lo cual nos habla de iniciativa de Dios. Y es como nosotros tenemos que enfocar el tema. Solamente podemos recibirlo desde arriba. Y dice que está compuesto de granadas y campanillas en su orla, digamos, alternativamente, granadas y campanillas. ¿Y de qué nos habla esa idea? Pues otra vez nos está hablando de la vida de adoración, reforzada con el azul. ¿Por qué? Las granadas tienen varios colores. Cada color, azul, púrpura, carmesí, nos hablan de distintos aspectos que no vamos a entrar porque ya lo sabemos, ya los hemos visto en clases anteriores, pero que yo os invito a desarrollar. Pero la granada en sí es un fruto bastante sugerente. ¿Por qué? Porque ella tiene un color rojizo y también tiene amarillento, rojo y amarillo, ya vimos, pero cuando la abrimos está llena de semillas, lo cual nos habla de algo muy fructífero. Es un servicio muy fructífero. Y alternada con las campanillas, que además son de oro asociado a la divinidad, acordaos, pues nos habla las campanillas de algo que se mueve, que suena, que tiene vida. Es el servicio fructífero asociado a la vida ¿de qué? De testimonio y a la vida de adoración, porque cuando sonaban las campanillas el pueblo sabía que el sacerdote estaba ministrando, que estaba vivo. De hecho, nos dice la tradición que al sacerdote cuando entraba al lugar santísimo se le ponía una cuerda, porque cuando dejaban de oír las campanillas que estaba muerto, tenían que sacarlo arrastrándolo. Pero las campanillas dan testimonio de que su ministración estaba siendo válida, y estaba vivo. Por tanto, en un sentido nos hablan de servicio, esas campanillas, y nos hablan en otro sentido de testimonio de vida. Todas estas ideas
testimonio de vida, de servicio unido a la fructificación, pues están asociadas al manto azul. Y están alternadas las granadas y las campanas, ¿por qué? Porque ahí se nos explica, al menos nos sugiere la idea de que el fruto que se produce no es un fruto definitivo, digamos, ya de por sí. Está alternado con las campanillas, asociado a la vida de servicio y de vida. Es decir, el fruto viene alternándose con una vida de servicio, de crecimiento, de adoración. Hay fruto, hay servicio. Hay fruto, hay servicio. Una granada, una campana. Una granada, una campana. Hay un proceso en nuestra vida y en la administración que el Señor Jesucristo como sumo sacerdote nos da, también hay un proceso. Nosotros vamos siendo perfeccionados. Esa es la idea que nos sugiere. Vamos a pasar a la túnica. Por lo menos las ideas del manto azul más importantes ya os las he dejado apuntadas. Y ahí ya tenéis que trabajar un poquito. Ahora vamos a hacer lo propio con las demás vestiduras. Las túnicas. La túnica es propia del sumo sacerdote, por supuesto, y también de los sacerdotes. Y además es la pieza base. Es decir, primero se vestía esa y después iban todas las demás. ¿Esto qué nos quiere decir? Estoy ahora concretamente en el versículo 39. Y bordarás una túnica de lino. En el capítulo 39, versículo 27, vamos a buscarlo porque se nos aporta una palabra más que me parece importante subrayar. 39, 27. Dice las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, añade. Esto es interesante también. O sea, ya sabemos que la túnica es blanca, de lino fino, y además es obra de tejedor. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues evidentemente el lino torcido o el lino de tejedor, de obra de tejedor, nos habla de las acciones, como hemos leído antes en el Apocalipsis, de las acciones justas. Es algo que nosotros somos copartícipes. Ya sabemos que nos es dado por Dios, pero estas obras, además, al ser obra de tejedor, apuntan a la idea de que nosotros hemos de trabajar en ellas también. Eso se presta a la mala interpretación. ¿Por qué? Porque parece que os estoy diciendo que nosotros nos ganamos esa blancura. No, sino que participamos en esa blancura. Por eso me he alargado un poquito en la introducción de hoy, cuando os hablaba de la idea de que nosotros tenemos que despojarnos, que vestirnos del nuevo hombre, y todas las citas que os he dado del Nuevo Testamento que nos hablan de la idea de que nosotros tenemos una acción activa en estas vestiduras para mantenerlas limpias. Pues esto también se reproduce en la línea que añade de obra de tejedor. Es una blancura inmaculada. Podríamos buscar muchas citas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 23:41 nos habla del aspecto de nuestro Señor Jesucristo como hombre perfecto. Mas ningún mal hizo. Cuando está siendo crucificado, los ladrones, ¿qué le dice uno al otro? Nosotros nos merecemos estar en la cruz, pero ningún mal hizo. Es decir, nadie le encontró pecado. El mismo centurión dijo, a la verdad, este hombre era justo. Y en Juan 8:46, el Señor mismo insta a sus oponentes a que le redarguyan de pecado. ¿Quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Dice. O Romanos, ahí encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 13, como dice que nosotros tenemos que vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Es la idea que os he apuntado antes. Apocalipsis también os he apuntado que nos insta a vestirnos o a comprar las vestiduras blancas de nuestro Señor Jesucristo. La idea toda relacionada con la blancura, inmaculada. Era de una sola pieza también, que cubría pues de arriba abajo hasta los pies. Era una túnica larga. ¿Esto qué quiere decir? Que nos debe cubrir completamente. Nos debe cubrir completamente. No podemos tener aspectos de nuestra vida que no estén cubiertos por esta túnica blanca. Y evidentemente no es algo que se pueda sustituir, porque es la pieza base de todo sacerdote, sea sumo sacerdote o sacerdote, hijo de Aarón, da igual. Es una pieza que no se puede compensar con ninguna otra. Por tanto, quede subrayada la idea de la túnica. Ahora vamos a pasar a la mitra. En plan esquema, ¿cómo vamos? La mitra también se habla de tiaras. Hay una diferencia. La mitra era propia del sumo sacerdote. Era la corona que iba en la cabeza, de lino también, y era más alta que la de los demás sacerdotes. Por eso se diferencia la tiara, que es más bajita, de la mitra, que es la que luego va con la lámina de oro, con las letras grabadas de Santidad Jehová, que es propia del sumo sacerdote.
¿De qué nos habla la mitra? Pues en primer lugar tenemos que saber que la cabeza cubierta era una señal de sujeción, de sumisión, la cabeza cubierta. También es cierto lo opuesto. La cabeza descubierta es algo característico de una vida que está de luto o de impureza también en la cultura hebrea. Esto podemos verlo, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 24, versículo 17. Pero os lo dejo solo apuntado para que tengamos tiempo de ver las demás vestiduras. Ezequiel mismo, en el capítulo 21, apunta a Israel que por su carácter profano, es decir, apartado de las cosas santas, o atándose al mundo, dando la espalda a Dios, pues le es retirada la mitra. Lo dice de manera profética. Entonces, ¿a qué nos está apuntando a la mitra? Pues evidentemente apunta a la obediencia, es sumisión, cabeza cubierta, y también dignidad, otra vez subrayada la idea de dignidad que se posee. Cuando se vive en desobediencia, esta dignidad desaparece, la obediencia brilla por su ausencia. Por eso a Israel le es quitada la mitra. Era de lino, que es el signo de la justicia, de la santidad también. Vemos, por ejemplo, en Zacarías, capítulo 3, cómo el sumo sacerdote Josué, que os he leído antes, es investido de una mitra. Se le quitan sus vestiduras viles y se le dice de dignidad y se le pone una mitra sobre la cabeza, apuntando a estas ideas que os estoy dando acerca de la mitra. Y esto es señal de aprobación de parte divina. Y después Isaías, en el capítulo 62, nos aporta otra idea acerca de Sion, en concreto, de Israel, de Jerusalén, cuando habla de Sion, que es cuando se le da una renovación y de alguna manera pues se le vuelve a poner la mitra. Hay un proceso en el que le es quitada la mitra, un proceso de disciplina, va al exilio, etcétera, etcétera, y luego es renovado. Por supuesto, la mitra nos tiene que hacer pensar también en la idea de, porque está ubicada en la cabeza, de la santidad de nuestros pensamientos. Es la idea que también en el Nuevo Testamento se nos desarrolla en bastantes sitios de dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas santas, hacia nuestro Señor Jesucristo. Si dirigimos nuestros pensamientos, nuestras acciones irán detrás. Esto es importante porque hay veces que decimos, es que yo no siento, es que yo no sé qué, pero si dirigimos tenemos que aprender a educar nuestros pensamientos, y la mitra nos recuerda esta idea también. Los calzoncillos, esta es una prenda curiosa, parece que no dice mucho y sin embargo dice mucho, y de hecho os voy a apuntar nada más el tema porque es para mí uno de los más sugerentes de la clase de hoy. Yo sabía que os ibais a reír, pero el tema de los calzoncillos está dicho aquí, en el capítulo 28, al finalizar, y además se alarga incluso más con el tema de los calzoncillos que con el de la propia túnica blanca, de la que os acabo de hablar, o de la mitra, por ejemplo. Dice, vamos a ubicarnos en el versículo 42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Fijaos que se alarga un poquito con el tema de la prenda íntima. Y es muy interesante y muy sugerente. A mí me ha edificado mucho y por lo menos quiero apuntaros algunas ideas para que las trabajéis. Se nos dice evidentemente que son de lino fino, otra vez nos habla de la blancura, propia de la túnica, y esta prenda incluso va debajo de la túnica, es decir, es una prenda que no se ve, lo cual nos habla de una obra interna, no es una obra visible, es la obra interna que Dios opera dentro de nosotros, de la cual muchas veces nosotros no somos ni conscientes. Sin embargo, es imprescindible vestirla, dice el Señor. Él no solo nos viste por fuera, sino también por dentro. Y de una manera muy superficial, pues enseguida pensamos en la decencia, en el orden, y de hecho hay citas en 1 Corintios 12:23 o 14:40, por ejemplo, que nos habla de la necesidad de la pureza, del orden, de la decencia en los santos. Vale, pero el tema de los calzoncillos va más allá. A mí me ha sugerido más cosas, y es que nos lo está diciendo el libro del Éxodo, son para algo, dice que es para cubrir su desnudez. Esto es muy interesante, porque esta palabra desnudez nos abre un campo bastante amplio que no podemos acotar aquí. Pero habla del propósito que tienen los calzoncillos, para cubrir la desnudez. Es interesante que cuando empezamos a leer la Biblia, la desnudez no es algo que haya que cubrir.
Adán y Eva estaban desnudos en el huerto y no se avergonzaban. Y además, cuando Dios crea al hombre, igual que todo el resto de la creación, vio que era bueno en gran manera y no había necesidad de cubrir nada. ¿Qué es lo que pasa ahora que Dios tiene que proveer de calzoncillos a sus sacerdotes para cubrir su desnudez? Que ahora Dios se avergüenza de la desnudez que Él mismo ha creado. Y evidentemente aquí también hay mucha confusión en las iglesias porque hemos sido impregnados de muchas de las ideas gnósticas y de las ideas filosóficas, de los griegos fundamentalmente, que nos hacen tener en nuestro fuero interno la idea de que el cuerpo malo y el espíritu bueno, y eso no es bíblico en absoluto. Pero incluso hay textos que nos pueden hacer caer en malas interpretaciones. Por ejemplo el de los calzoncillos, que es para cubrir la desnudez. Eso quiere decir que la desnudez es algo malo, y eso no es lo que dice la Biblia en ningún momento. Pero sí que nos habla de un proceso que ocurre bastante violento en el momento de la creación y en el momento de la caída. Cuando el hombre peca, hay un cambio radical en muchas cosas, y en primer lugar en el hombre mismo. Hay una ruptura de la comunión del hombre con Dios y consecuentemente hay una comunión rota del hombre con el prójimo, y entonces empiezan los matrimonios a pelearse. Pero también, y esto es muy importante, hay una ruptura de la comunión del hombre consigo mismo. Y entonces nos dice el texto de Génesis que fueron abiertos sus ojos. En concreto, vamos a buscar la cita, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Parece como que antes vivían en la ignorancia suprema y vivían felices, y ahora cuando han pecado cobran conciencia de que están desnudos, dice el texto, y entonces ven que esto hay que taparlo rápidamente. El texto no está diciendo que sea la desnudez el problema, lo que nos está es instando a que reflexionemos en qué es lo que ha ocurrido en el hombre para que lo que antes era bueno y era bueno en gran manera, ahora el hombre lo vea malo, y es que el hombre ha perdido la comunión consigo mismo también. Entonces, su espíritu se ha alejado de Dios, su alma sufre por ello, y su cuerpo, plasmado aquí en la desnudez, pues también va en consonancia con esta ruptura del espíritu y del alma. Por eso la desnudez ahora es vista desde otra perspectiva, desde la perspectiva carnal, y por tanto esto sí que es malo ahora. Entonces cobran esta conciencia de sí mismos y la primera reacción que tienen es vergüenza y miedo, que esto es propio del pecado, no propio de la creación. ¿Entendemos la idea? Entonces, ahora sí que es necesario cubrir el cuerpo por causa del hombre mismo, no por causa de Dios. Porque el hombre se ha convertido en un obstáculo para sí mismo. Romanos 14:14 nos dice que nada es inmundo en sí mismo, sino que el que crea que para él lo es, lo es. Y además nos dice un poquito más adelante, versículos 22 y 23, sobre todo subrayo el 23, que todo lo que no procede de la fe es pecado. El pecado, evidentemente, es lo que invalida al hombre, lo que le incapacita, en el caso que nosotros estamos estudiando ahora, para ser sacerdote. Por eso es necesario que sea cubierto. Se le dan calzoncillos, se le dan las vestiduras sacerdotales. ¿Entendéis? Podríamos desarrollarlo muchísimo y es súper sugerente, pero en 10 minutos vamos a tener que terminar. Pero os voy a apuntar algunas ideas. Mirad, como nota curiosa, hay una mala interpretación también en la idea, por ejemplo, que tienen los hippies, o que tenían en los años 60 y 70 incluso, del desnudo, liberador. Bueno, eso en realidad es una experiencia que tienen ellos deformada del deseo de volver otra vez al Edén. En cierto sentido yo pienso que eso lo interpretan de esa manera, pero daos cuenta cómo la enseñanza bíblica cambia radicalmente a partir del versículo a partir de la caída, ¿eh? Por eso a partir del versículo 3 del capítulo, por eso a partir del capítulo 3 del versículo 7 se nos muestra cómo el hombre intuye que necesita cubrir su desnudez. Y Dios de hecho les provee para cubrirla, ¿eh? Ellos se hacen unas hojas de higuera, pero Dios les provee ahora de una túnica de pieles para cubrirla, porque Dios ahora entiende que sí que es necesario que se cubran por la condición pecaminosa que tienen. Así es que a partir de ahora, cuando leamos en la Biblia la idea del desnudo, va a estar muy asociada a la idea del cubrir o del descubrir. Y la desnudez apunta al aspecto físico del hombre, que apunta a la iniquidad que posee desde la caída. Por eso es necesaria cubrirla. Mirad, hay un episodio muy importante también en el libro del Génesis que nos ayuda a profundizar en esa idea. Es el episodio de Can,
Cuando Cam ve la desnudez de Noé, se nos manifiesta eso como una actitud impía. Y nos es descrito como algo que Cam lo que hace es exponer en vez de cubrir, en contraste con sus hermanos. Dice el texto que Cam vio la desnudez de su padre y lo dijo, es decir, descubre. Esta es la idea importante. Esto le granjea la maldición de su padre y además corroborada por Dios, porque es descrita como una maldad. Sus hermanos, en cambio, lo que hacen es cubrir a su padre. Por eso la idea del cubrir, descubrir, ahora es muy importante para estudiarla en conexión a la idea del desnudo en la Biblia. No porque el cuerpo en sí sea malo, sino por la idea de que el desnudo lo que descubre es la intimidad del hombre caído. Y esto es necesario cubrirlo. Por eso desde el principio de la Biblia, Dios lo que hace es cubrir al hombre pecaminoso. Adán y Eva les cubrió con una túnica de pieles. Esta es la idea importante que os dejo apuntada para desarrollar. Por supuesto, luego tenéis el Levítico y nos habla de descubrir la desnudez del pariente próximo como una gran maldad, nos es descrita, nos habla de propósitos que se van alejando del propósito original de Dios en cuanto a la idea incluso del acto sexual, cómo se va corrompiendo a lo largo de la historia del hombre y cómo es necesario que Dios vaya poniendo normas y leyes que antes no existían. Esto es bastante interesante. Es muy vasto el tema. Por ejemplo, en el Deuteronomio pues, nos habla de las consecuencias de la desobediencia del pueblo. Una de las consecuencias es que iba a sufrir desnudez, es decir, Dios iba a dejar de cubrirle. Y ibais a ser tomados por vuestros enemigos y andaréis desnudos y tendréis hambre. Es decir, la idea del desnudo se nos muestra como la vulnerabilidad del hombre caído, como aquello que le expone, como aquello en la que él está desamparado. Por eso Dios provee y cubre. Es muy interesante. Job, por ejemplo, también nos aporta otra idea acerca del desnudo que es enriquecedora. Es la idea de que él ve que desnudo sale del cuerpo de su madre y desnudo ha de volver. Es decir, desnudo nací y desnudo vuelve. Job nos está aportando la idea de que el desnudo es el hombre tal cual es. En el caso nuestro es el hombre pecaminoso. Por eso también es necesario cubrirlo. Y en fin, podríamos ir a los profetas, y etcétera, etcétera. Y el Nuevo Testamento, por ejemplo, también nos habla de la idea de... Hay un desnudo que llama mucha atención, es el de nuestro Señor Jesucristo. Cuando va a la cruz, lo desnudan. Pero ahí, en contraste con Adán y Eva, o con todos los desnudos que aparecen en el Antiguo Testamento, ahí no aparece vergüenza ninguna. Cuando desnudan a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ocurre? No hay nada que cubrir, en realidad no se despierta ningún escándalo. Lo que sí que hacen proféticamente sus propios enemigos es vestirlo de realeza. Por eso le dan el manto de púrpura, le ponen una corona de espinas, pero eso proféticamente está apuntando a su realeza. Como veis, el tema es vasto como de por sí. El tema de los calzoncillos, que parece que podemos leer de pasada, tiene mucho. Podemos ir luego a las epístolas o en el libro del Apocalipsis. También se habla de aquellos que, porque tú dices yo soy rico, que yo apuntaba antes, yo soy rico y tal, pero no sabes que tú eres un desnudo y miserable. Es la condición interna del hombre natural, que es necesario que el Señor cubra. Y al final, el último desnudo que aparece en la Biblia, ¿sabéis cuál es? Es el de la gran ramera. Hablando de condenación final y eterna, la deja desnuda y expuesta. Es decir, Dios... la gran ramera, sabéis que es el sistema universal de Satanás, pues el mundo en sí. Eso va a ser condenado, va a ser descubierto, va a ser expuesto, desnudo, ¿vale? Esa es la idea del desnudo que podemos estudiar aquí. Por tanto, los calzoncillos en las vestiduras sacerdotales, con eso recogemos, es la idea de que nos habla de la provisión de Dios que nos da incluso desde dentro, en la que no vemos. Él nos cubre, y además son de lino. Así es que tenemos esa provisión. Terminamos. El cinto. El cinto nos habla de la idea del servicio, se ceñía, era para sujetar todas las prendas, para que no se movieran, no estorbaran en el servicio. Por tanto, nos habla del servicio unido al amor, otra vez. Otra vez porque el pectoral también nos habla del amor. Las prendas nos hablan de distintos aspectos y a veces de mismos aspectos desde distintos ángulos. Todo esto está para trabajarlo. También nos habla de autoridad, el cinto. En el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, nos aparece el Señor Jesucristo con un cinto de oro, que nos habla de autoridad y nos habla de la fortaleza en su servicio sacerdotal hacia nosotros.
Y por último, la lámina de oro, y con eso tenemos que dejarlo, pues nos habla evidentemente, porque su grabadura lo dice todo. Santidad Jehová nos habla de la idea de la santidad, que además tiene que estar siempre presente en nuestros pensamientos. Os lo he dicho antes aludiendo a la mitra. La lámina de oro, pues incluye también el concepto de realeza. La diadema se le llama santa en otros lugares, lo cual nos habla también de la idea de realeza. Nuestra santidad y la realeza van unidas. Estaba unida esta lámina con un cordón azul, otra vez lo celestial, a la mitra. Esto nos habla de que a través de Dios viene esa unión entre la santidad y la dignidad o la obediencia. Al final todo proviene de nuestro Señor. Y vamos a terminar con esta cita que os quiero dejar, que encontramos en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Es el llamado de nuestro gran sumo sacerdote. Os la leo y terminamos. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, ¿acordáis la diadema santa? Sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y con eso ya lo tenemos que dejar aquí. En la hoja que os repartí esquemáticamente tenéis ahí las citas claves para desarrollar, que es la idea básica que hemos tratado de conseguir en este estudio, que ha sido más bien esquemático, como habéis podido ver. Os invito, ya para concluir entonces, que retoméis las clases, los apuntes que os he dado, y cojáis los distintos tipos que hemos ido viendo, cada uno con su aspecto, y los combinéis. Ese es el gran reto que ahora vosotros tenéis en vuestro devocional, y los incorporéis en vuestra vida, porque ese es el propósito que tienen realmente. No son ideas teóricas, son sombras, ciertamente, los tipos, como vimos, pero que apuntan a realidades que deben ser vividas en nuestras vidas. Y ahí queda nuestra oración y el deseo de que el Señor os bendiga. Bien, pues con eso vamos a dejarlo y nos despedimos con una oración. Una cosa que me dejó ayer, ¿la puedo contar? Dime. Rápido que hay que... Que ayer pongo la tele y al poner la tele me estaba preguntando una de las chicas con a un chico joven y dice que como iba sangrando, que se había castrado porque era cristiano y no quería pecar. Y que tenía muchas tentaciones. Que se castró. ¡Qué dolor! Para que no sea, era un chico colombiano. No sé de dónde era, y que dice que tenía tentaciones y que cogió y se castró. Pues eso es la idea que yo quería, por ejemplo, apuntar cuando hablo del desnudo en la Biblia. Eso es una mala interpretación. Por eso, cuando profundizamos en las enseñanzas bíblicas, nos ayuda a evitar que nos tengamos que castrar, entre otras cosas. Bien, pues nada. Yo me quedé. Vamos a despedirnos con una oración y nada, que el Señor os bendiga. Señor, queremos darte muchas gracias por el estudio que hemos podido tener y porque nos ha dejado con ganas de mucho más. Pero gracias porque tenemos tu palabra y podemos acercarnos a ella con tu asistencia, Padre, y te rogamos por ello. Te pedimos que los estudios que hemos tenido pues nos ayudes a incorporarlos, que nos ayudes a saber ahora asimilarlos, a retenerlos, a vivir vidas, Señor, que te glorifiquen, Señor, y que sean más cercanas a ti, Señor, más coherentes. Pedimos tu bendición para cada uno de los que estamos aquí, Señor, y para los que aún no han podido asistir, para que también sean beneficiados. En nombre de Jesús. Amén.